Los desafortunados que se han perdido en el Cerro Aconcagua conocen la extraña sensación de estar seguros de que algo o alguien los está observando, a pesar de que ese ser que se encuentra inmóvil y en la lejanía no posea ojos, ni tampoco cabeza. En 1889, una compañía ferroviaria de origen inglés se encargó de la construcción del ferrocarril trasandino que conectaría la provincia de Mendoza con Chile. Este proyecto, liderado por los hermanos Clark, contaba con una gran cantidad de mano de obra que trabajaba en las vías, conformada en su mayoría por aborígenes y expresidiarios ingleses. Para poder manejar a este grupo de obreros, necesitaban a una persona de carácter fuerte y autoritario. Es ahí que decidieron contratar al señor Foster, un hombre tan lúgubre como soberbio. Se lo solía ver siempre vestido con trajes elegantes que resaltaban su casi 1,90 m de estatura. Sus largas y delgadas extremidades le daban un semblante imponente, pero a la vez sombrío. Sus pálidos ojos contrastaban con su oscuro y prolijo cabello, y su afilada nariz combinaba perfectamente con la dureza de su rostro alargado y huesudo. El señor Foster no dudaba en aplicar severos castigos a la desobediencia de los obreros y acompañar su maltrato con una mirada de repulsión y desdén. Exigía que se refirieran a él como Mr. Foster y únicamente se dirigía a las personas en inglés, inclusive con aquellos que no entendían el idioma. Cuando sus colegas le decían que intentara de comunicarse en español con los lugareños, él les respondía: "Even the dogs can understand what I'm saying". Cuando el tiempo era bueno, Mr. Foster abandonaba su oficina para patrullar el área, vigilando el desempeño de los obreros. Y si por algún motivo le parecía que alguien estaba realizando mal su trabajo, se acercaba silenciosamente y sin previo aviso le pisaba fuertemente la mano con el talón de su bota, provocando profundas lesiones y hasta quebraduras de huesos. Para justificarse, solía decir que era preferible tener una mano menos que una mano que estropee el trabajo. Le era imposible disimular el desagrado visceral que le causaba la mera existencia de esta gente. La bilis se le alborotaba con tan solo sentir el olor que despedían sus cuerpos bajo el sol radiante. Es por eso que al pasar junto a ellos les escupía la saliva amarga que se le acumulaba rápidamente en la boca, en parte por el asco y otra por mera diversión. Entre tantas de sus tareas se encontraba la de pagar los jornales a los obreros, tarea que solía hacer de mala gana y con ademanes similares a darle de comer a animales salvajes. Sus reglas eran inflexibles, ya sea por las difíciles condiciones climáticas de la cordillera o por la muerte de alguno de los obreros a causa de insolación. No se llegara a avanzar lo pretendido en el ramal de las vías, Mr. Foster se retiraba olvidando, por decirlo de algún modo, de entregar el pago del día. Lentamente, todos estos maltratos fueron generando un fuerte resentimiento en los obreros, que decidieron no soportar el destino de trabajar hasta la muerte y no recibir nada a cambio. Es así que una noche, mientras el señor Foster viajaba a caballo de regreso a la localidad de Las Cuevas, fue sorprendido por una intensa tormenta de nieve que casi no le permitía ver el camino. Cuando se acercaba al sendero conocido como la Curva de los Ingleses, le pareció ver entre la oscuridad de la tormenta una luz en el camino.
¿Será una cabaña?, pensó, pero fue a unos pocos metros de distancia que descubrió que se trataba de un grupo de jornaleros que sostenía un farol en esa fría noche. Al encontrarlo, le sonrieron y uno de ellos le dijo: «¿Necesita ayuda, Mr. Futre?», pronunciando mal su nombre, casi a propósito. El señor Foster, a pesar de no entender lo que acababan de decir, logró percibir un extraño tono en la voz del jornalero, como de burla. Pero eso no era lo peor, sino que algo en su rostro le decía que se encontraba en peligro. Foster no llegó a articular la primera palabra en inglés cuando sintió que su caballo se estremecía. Al mirar hacia abajo descubrió que mientras el jornalero le hablaba con una sonrisa en el rostro, otro de ellos se había apeado al costado de su caballo, clavándole un facón y realizando un corte de lado a lado, abriéndole así el estómago al pobre animal y dejándole caer todas las vísceras en la nieve. Foster sabía que no volvería a casa. Los jornaleros planeaban tomar el dinero del saco del señor Foster para adueñarse de lo que les correspondía y abandonar al miserable en la tormenta de nieve, condenándolo a una muerte segura. Pero al abrir el saco y al ver que el dinero que llevaba Foster era mucho mayor del que solían recibir, se dieron cuenta que no solo no se les entregaba el dinero, sino que Mr. Foster solía quedarse con una parte de él. Esto hizo que el cólera colectivo los animara a no contentarse con simplemente abandonarlo ahí. No, eso no era suficiente. Los obreros lo sujetaron de las extremidades y comenzaron a destrozarle sus finas prendas, burlándose, como ellos decían, de las fachas del Futre. Una vez, todo harapiento, prosiguieron a escupirlo y también a orinarlo, para que el Futre posea ese fétido olor que tanto le hacía fruncir el ceño. «Ya es uno de nosotros», dijeron, pero se dieron cuenta que todavía faltaba algo. Es así que uno a uno fueron pisando fuertemente sus manos hasta desfigurarlas completamente y dejarle todos los dedos retorcidos. Mr. Foster, totalmente abatido e inundado por el pánico, sintió que lo peor ya había pasado. Pero lo que no sabía es que estos jornaleros eran en su mayoría descendientes de aborígenes desterrados, y para su mala suerte, los ranqueles no se conforman con el ojo por ojo. En ese instante, y con el mismo facón manchado con sangre de su caballo, comenzaron a cercenarle el cuello, disfrutando el mayor tiempo posible de los gritos inentendibles del señor Futre. La nieve mendocina se volvió más roja que la tierra del litoral, y finalmente, con un golpe seco y en un profundo silencio, la cabeza del Futre cayó en la nieve. A pesar de que en la zona se solían encontrar muchos cuerpos de obreros que morían en labor, fue demasiado obvio para todo el mundo que el cuerpo decapitado y vestido con un fino traje inglés que yacía en la nieve junto a un caballo descuartizado no podía ser otro que el de Mr. Foster. Su cabeza jamás fue encontrada y su cuerpo decapitado se puede encontrar en el cementerio de Uspallata debajo de una lápida con el apellido Foster. Pero a pesar de que su cuerpo se encuentra ahí, es sabido que Mr. Foster deambula por los Andes buscando lo que le pertenece. Solo quedan ruinas de lo que alguna vez fue el proyecto del ferrocarril trasandino, y la zona se convirtió en un lugar silencioso y solitario. Es por ese motivo que toda persona que transite los cerros mendocinos y posea cuentas pendientes no podrá ignorar al ruido de su conciencia, que junto al viento
lo envolverá en una espiral de culpa. Culpa que se verá interrumpida por unos pasos increíblemente cercanos. Y al levantar la vista, se encontrará con una figura esbelta, alta, con un traje inglés totalmente destrozado y sin cabeza. Esta figura le extenderá una mano de dedos largos y retorcidos, como exigiendo que le devuelvan su dinero. Y de no ser así, intentará conseguir por lo menos una cabeza.